En este video de Frieren, nuestro protagonista se topará cara a cara de nuevo con Match, y las cosas parecen comenzar a avanzar, así que sin más comencemos con este resumen de la tercera temporada de Frieren, y no olviden suscribirse y dejar su like para más videos así. Tras el encuentro de Lernen con Match, el primero rápidamente llama la atención de su compañera Edel, la cual le dice que ya lo sabe, y que esa distancia debería ser suficiente para analizar y restaurar el brazalete de piedra de la soberanía. Ante esto, Lernen le pregunta cuánto tiempo necesita, a lo que Edel responde que depende de la complejidad de la situación. Al escucharla, Lernen le dice que entonces existe la posibilidad de que sea una batalla larga, y que de todos modos ha estado ansioso por poner sus habilidades a prueba. Sin embargo, en ese mismo instante, Match desaparece de su vista, y luego aparece frente a él tomándolo por el cuello de la túnica, pero antes de que lance su corte, Lernen salta hacia atrás para evitarlo. Es así que en cuanto salta, Lernen tan solo levanta su báculo y lanza un nuevo ataque, pero Match lo esquiva sin problema alguno, y ante esto el humano se da cuenta que Match no está intentando transformarlo en oro inmediatamente, sino que solo está jugando y burlándose de él. Ante esto, Lernen decide atacar una vez más, pero en esta ocasión Match ni siquiera se mueve de su lugar, y tan solo se prepara para desviarlo con su espada, y al verlo Lernen piensa que esto es realmente conveniente, pues aunque no sea el mejor mago de todos, nunca ha perdido en batallas improvisadas para ganar tiempo. Por su lado, Match tan solo usa su capa para protegerse, y en cuanto el humo se disipa piensa que Lernen es de los fuertes, pero que no está luchando con una intención asesina, por lo que sin más aparece a su lado en un abrir y cerrar de ojos, y le dice que él debe tener otro motivo, y luego, sin esperar ni un segundo más, lo lanza de vuelta al suelo con un fuerte impacto. Y dice que ahora entiende que está ahí porque quiere reparar el brazalete de la soberanía, pero que de todos modos sus esfuerzos serán inútiles. El caso es que justo en ese instante él dice que el brazalete de la soberanía ya está trabajando correctamente, y que la magia de hipnosis sobre Match no ha perdido efecto. Al escuchar esto, Lernen dice que si eso es cierto, entonces significa que Match no posee malicia alguna hacia el pueblo de Weiss, pero que aún así transmutó a toda la ciudad junto a su gente en oro, y que es difícil comprender que ese acto haya sido realizado sin la más mínima pizca de malicia. Sin embargo, quien responde es Match, que dice que los demonios son conscientes de la palabra malicia, pero no poseen ninguna noción de ella, y que como ellos no la sienten no pueden tener un sentimiento que no existe. Ante esto, Edel dice que los demonios fueron originalmente definidos como monstruos que engañaban a las personas y las cazaban, y que para esos demonios engañar personas y asesinarlas era simplemente su estilo de vida, pues era un rasgo con el que nacieron, por lo que no poseen ninguna razón en particular para dañar a las personas, y que es posible que sea parecido a cómo los humanos realizan los actos más básicos como dormir y comer, que no implican ninguna consideración. Dice que los demonios no tienen tiempo para la malicia y no hay necesidad para ese sentimiento en primer lugar. Ante esto, Lernen le pregunta si entonces puede poner una orden adicional al brazalete de la soberanía, a lo que ésta responde que solo el usuario original puede hacer eso, y justo en ese momento Match les pregunta si ya han determinado lo que harán a continuación. Al escucharlo, Lernen le dice que ha decidido retirarse por ahora, pues su objetivo principal era estrictamente reunir información, además de que debe entregarle el honor de la victoria a un viejo amigo y enfocarse seriamente en reunir la información, y sin más saca un pequeño frasco con un hombre dentro. Es así que sin esperar ni un segundo más, Lernen revienta el frasco y un guerrero aparece para defenderlos, a la vez que este le dice a Match que volverá pronto y las veces que sean necesarias para exponer todos sus trucos. Y ante esto, Match simplemente aparece frente a ellos lanzando un rápido corte que parte a la mitad al guerrero y le da directamente en el pecho a Lernen. Es de esta manera que el demonio le pregunta si piensa que le va a permitir hacer eso, y Lernen tan solo le dice que parece que todo este tiempo ha tenido la impresión equivocada, pues él no es su único enemigo, y en cuanto lo dice, Edel aparece a su lado y lo toca para leer sus recuerdos, y luego, antes de que el demonio pueda reaccionar, el guerrero de Lernen se regenera y aleja a Edel de él para ponerla a salvo. Tras esto, Match le pregunta si acaso leyeron sus memorias, y Lernen tan solo dice que ahora al parecer ya no habrá necesidad de volver, y sin más saca otro frasco mientras le dice a Edel que hizo un gran trabajo, y ya tienen suficiente información, por lo que sin más estrella ese frasco también, y un enorme guerrero emerge y se prepara para golpear a Match. Sin embargo, en el siguiente cuadro vemos que el demonio lo detuvo usando nada más que las manos, y luego tan solo se da la vuelta y se retira de ahí reconociendo que fue derrotado, pues los magos ya han desaparecido. Es así que de vuelta al presente, Frieren dice que Edel en verdad posee una extraordinaria magia mental. Stark le pregunta si de verdad era tan increíble, y Frieren le dice que sí, pues la mente de los demonios está construida de forma muy diferente a la de las personas, y adentrarse en una y apropiarse de sus recuerdos es un acto casi imposible, y está segura que Edel experimentó un tormento inaguantable. Por su lado, Denken, al ver que ha caído la noche, les propone continuar al día siguiente con la historia, pues debe tratar unos asuntos, y cuando Frieren le pregunta qué asuntos, les revela que ha estado viajando al Dorado cada noche para hablar con Match, y que en otras palabras ha estado perdiendo el tiempo aferrándose a una pequeña posibilidad, o como dice él, agarrándose de un clavo ardiendo.
Ante esto, Frieren se pregunta si acaso Denken puede entrar sin peligro al Dorado para platicar con Match porque él escucha sus órdenes, pero Frieren dice que no puede ser así de conveniente, pues si fuera cierto todo podría haberse resuelto fácilmente por Denken simplemente ordenándole a Match morir. Denken por su lado confirma lo que dice Frieren, y que Match no le hará daño, pero tampoco aceptará ninguna orden forzada, ya que los demonios son asociales, y para ellos el concepto de servidumbre puede ser ambiguo. Al escucharlo, Frieren le pregunta por qué sigue con esa tontería de mantener conversaciones con él diariamente, pues no sería extraño que lo eliminara en cualquier momento, a lo que Denken responde que es por eso que se ha estado aferrando a un clavo ardiendo, ya que su objetivo es regresar al Dorado a la normalidad, pero no está seguro si el Dorado regresará a la normalidad después de derrotar a Match, ya que si no sucede todo habría sido por nada. Al escuchar eso, Stark se confunde un poco, y Frieren le explica que tras la muerte de un mago los resultados de la magia dependen de las cualidades de la magia en sí misma, y que aunque hay hechizos que pierden sus efectos una vez que el mago ha muerto, también hay algunos que persisten en el tiempo. Y que ese podría ser el caso de Diagols, la magia de Match, además de que si es posible regresar al Dorado a la normalidad sería a través de Match, y él lo sabe, y que por lo tanto como Match no regresará al Dorado a la normalidad, él tampoco puede eliminarlo, e incluso si se llegase a encontrar en forma para derrotarlo el resultado sería el mismo, y Match conoce muy bien el valor de su propia vida. Al escuchar esto, Frieren dice que eso lo deja completamente estancado, pues no puede derrotarlo sin sufrir las consecuencias, y el anciano tan solo le dice que está en lo correcto y se prepara para irse. Sin embargo, antes de que salga, Frieren le pregunta si puede unirse también a una de esas conversaciones, y aunque Stark se muestra preocupado, Denken dice que si la presenta como una amiga puede que Match no le haga nada, pero no puede garantizar su seguridad, y al final, tras conversar un poco más, Denken termina aceptando que los tres la acompañen. Horas más tarde vemos al grupo de Frieren llegar a la mansión de Match, en donde este al parecer ya los espera y les dice que por favor pasen. Mientras caminan, el demonio le pregunta a Denken quiénes son los otros, a lo que este responde que son sus amigos y que por favor los trate con amabilidad. Al escuchar esto, Match de inmediato se detiene y les dice que esta es la primera vez que se encuentran y se presenta como Match, el instructor de magia de la familia Glock. Sin embargo, Frieren le dice que ese no es su primer encuentro, pues lucharon una vez hace 6 siglos, y ante esto el demonio tan solo le ofrece una disculpa por ser tan descortés, por lo que Frieren se da cuenta que de verdad no lo recuerda, y sin más le pregunta si debería ayudarlo a recordar. Al escuchar estas palabras, Stark y Frieren sienten la intención de su compañera, por lo cual se ponen en posición de ataque de inmediato. Sin embargo, tras un par de segundos vemos que Match tan solo los observa impasibles sin inmutarse ni un poco. Ante esto, Denken interviene y pide que se detengan, pues están ahí para trabajar, y al escuchar esto, Match de inmediato pide una disculpa. El caso es que todos toman asiento en algo así como una sala, y Match les pide que se sirvan té antes de que se enfríe, y luego les explica que se aseguró de mantener intactos los utensilios del té y otros, ya que quien solía ser su amo sentía afecto por ellos. Por su lado, Stark le pregunta a Frieren qué estaba planeando hacer, pues se dio cuenta que iba a lanzar un ataque de fuego, a lo que esta responde que ella le había dicho que no se enojara, y que lo hizo porque había algo que quería confirmar. Al escuchar esto, Match se muestra interesado, y le pregunta si acaso descubrió algo, a lo que Frieren responde que sí, y que no pueden derrotarlo después de todo, pero que también sabe muy bien que no es perfecto. La afirmación de Frieren confunde a Match, quien le pregunta a Denken quién es esa chica, a lo que esta responde que se trata de Frieren, la maga del grupo del héroe que derrotó al gran rey demonio. Al escuchar esto, Match dice que eso se siente muy nostálgico, pues Denken siempre se ha deleitado compartiendo con él historias sobre el grupo del héroe después de todo. Ante esto, Frieren le pregunta si acaso nunca ha considerado tomar venganza por el rey demonio, pero Match le responde que sinceramente no le interesa, y que en realidad no poseía ninguna lealtad hacia él, y que para comenzar él desprecia el conflicto y simplemente desea vivir en paz. Y ahí las personas siempre van en su busca llevando batallas, como intentaron ellos tres. Luego les dice que originalmente incluso en el ejército del rey demonio él era un pacifista, y buscó por un camino en el que todos pudieran coexistir, incluso antes de que se le pusiera el brazalete de la soberanía. Es así que para comprobar que dice la verdad, el demonio le dice a Denken que leyó sus memorias a través de Edel, y está seguro que sabe cuáles son sus verdaderos sentimientos, a lo que este responde que sí, y confirma que Match desea coexistir con las personas, y no les está mintiendo. Todo esto no tiene nada de sentido para Frieren, la cual dice que Match es demasiado peligroso, y a pesar de su deseo de coexistir con la humanidad, se niega a regresar al Dorado a la normalidad y elimina a los intrusos sin misericordia. Además de que tiene un gran hedor a muerte, el cual solo se alcanza eliminando a demasiadas personas, y le pregunta por qué a pesar de su deseo de coexistir sigue matando, a lo que el demonio responde preguntando por qué le preguntaría algo como eso. Al escucharlo, Frieren piensa que ya sabía que diría algo así, pues los demonios son irremediablemente diferentes a los humanos, y tan solo declara que ahora sabe perfectamente que nunca podrán llegar a un entendimiento. Y sin más, en el siguiente cuadro vemos que ya se van de ahí. Pero antes de salir del Dorado, Frieren le pregunta a Denken qué clase de relación tenía con Match, a lo que este responde que era un mago exclusivo de la familia del señor feudal,
y que también fue su maestro. El caso es que de vuelta a la cabaña del guardián, Denken explica que Match era su maestro y le enseñó muchos hechizos desde que era un niño, además de que era extrañamente hábil para muchos hechizos no demoníacos. Al escuchar esto, los tiempos no hacen sentido para Frieren, por lo que le pregunta a Denken cuántos años tiene, a lo que este responde que cumplirá 78 ese año. Y ante esto, Frieren ahora sí dice que los años no coinciden, pues a Match le pusieron el brazalete de la soberanía hace 60 años. Ante esto, Denken tan solo dice que Match comenzó a servir al señor feudal de Weiss al menos hace 80 años, y que se le puso el brazalete de la soberanía 20 años después, pero que no fue por un error de Match, sino que en ese momento había graves problemas políticos, y lo que vieron fue solo el resultado. El caso es que luego de esto, Denken le pregunta a Frieren si descubrió alguna manera de ganar en su conversación con Match, a lo que esta responde que lamentablemente llegó a la misma conclusión que él, pues no pueden derrotar a Match en este momento. Al escucharla, Denken tan solo dice muy serio que aún así intentó buscar una pelea con él de esa forma tan dramática, y al ver que la elfa no dice nada le pregunta si acaso está escondiendo algo, a lo que Frieren responde que no, y que solo duda de sus posibilidades de victoria, pues siempre dependen mucho de variables desconocidas, y en el fondo Denken lo sabe, pues ha leído las memorias de Match. Sin embargo, el anciano le dice que de hecho no ha terminado de analizarlas todas, ya que eran demasiadas, pues se leyó las memorias de todo un siglo. Al escuchar esto, Frieren se sorprende aún más, y dice que en serio debió ser una maga excepcional en la magia elemental, por lo cual se decide ayudar a Denken a analizar las memorias. Ante esto, el anciano le agradece y le dice que le debe una, y luego agrega que juntos buscarán la posibilidad de derrotar a Match desde dentro de sus memorias, y sin más se dan la mano para sumergirse en uno de sus recuerdos. Y ahora pasamos con Match, quien en su castillo se cuestiona todo lo que conversaron ese día, y dice que entender la diferencia en esas sensibilidades es lo que guía su coexistencia con las personas, y es por eso por lo que se está esforzando, además que justo ahora sus memorias deben estar siendo transferidas a Frieren a través de Denken. Es así que, dejando escapar una sonrisa, el demonio le dice a Frieren que se sienta libre de mirar sus memorias como guste, y entonces se enfrentarán en una batalla por el bien de la coexistencia, y por último le pide que le muestre las respuestas que ha estado buscando. Y así, con Frieren decidida a buscar una solución entre los recuerdos de 100 años de Match, es que llegamos al final de esta segunda parte de la tercera temporada de Frieren. Y no olviden suscribirse y dejar su like para más videos así. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.